Mis hermanos, hoy iniciamos un ciclo más de enseñanzas que abarca la pregunta 52 a la pregunta número 63. La pregunta número 52, que nos corresponde el día de hoy, dice: ¿qué crees? ¿Qué crees sobre el Espíritu Santo? Y el catecismo responde: en primer lugar, creo que es verdadero y coeterno Dios con el Padre y el Hijo eternos. En segundo lugar, creo que Él también me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe salvadora, consolarme y estar conmigo para siempre. Quiero iniciar leyendo las palabras de un teólogo sobre el Espíritu Santo. Él dice: nuestro silencio sobre el Espíritu acusa nuestra fe, empaña nuestra adoración, roba nuestras iglesias, vacía el Evangelio de su belleza y no logra gloriarse en el ministerio resplandeciente de la Trinidad. Nuestro silencio tal vez se debe a los innumerables malentendidos y apropiaciones indebidas de la doctrina del Espíritu Santo. Sin tener un correcto entendimiento de quién es el Espíritu Santo y cuál es su rol en la Trinidad, es que fácilmente se puede llegar a caer en una serie de errores impresionantes, como decir que el Espíritu es el gran poder olvidado y que es necesario entonces sacar al Espíritu Santo del olvido. Y la manera, dicen ellos, de sacar el Espíritu Santo del olvido es dejar de decir que Él es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Pues porque según lo que estas personas dicen en su entendimiento incorrecto, es porque se está relegando la función del Espíritu Santo dentro de la Trinidad a una que es menos importante que la del Padre y que la del Hijo. Muchas personas creen o lo llegan incluso a decir que el Espíritu está presente en una iglesia cuando esta iglesia da evidencia de la manifestación de señales sobrenaturales. Pero la realidad es que quien así piensa está poniendo la experiencia por encima de la doctrina y de la santidad. Está limitando la obra del Espíritu Santo a una manifestación únicamente de dones y de milagros. No significa esto entonces que Dios no obre milagros, porque Dios obra milagros cuando Él quiere y en la persona que Él quiere. Abordemos la respuesta del catecismo según él mismo la plantea. En primer lugar, dice que el Espíritu Santo es verdadero y coeterno con el Padre y con el Hijo. Que el Espíritu Santo es verdadero, nosotros lo podemos decir porque uno de los rasgos distintivos del cristiano es creer en el Espíritu Santo como persona, no en su apariencia, o sea, que no es humano, sino que tiene características exclusivas de una persona. El apóstol Pablo, por ejemplo, da por sentado esto. Hablando de las características del Espíritu Santo, dice que Él tiene mente. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 2, versículos 10 al 11, diciendo que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoció las cosas de los hombres? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. También podemos señalar que Él tiene voluntad. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, Silas y Timoteo querían ir a Bitinia, nosotros leemos en Hechos 16, versículo 7, que el Espíritu Santo no se los permitió. O cuando dice en 1 Corintios 12, versículo 11, que el Espíritu dio dones a los hombres, Él los repartió a cada uno como Él quería. Ahora, en Efesios 4:30 nosotros podemos leer acerca de las emociones del Espíritu Santo, porque nos dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Algo que nosotros hemos visto a lo largo de todas las enseñanzas, tanto del Padre como del Hijo, es que ellos son personas, la definición de personas. Y la Escritura pone el Espíritu en contigüidad con ellas cuando nosotros
Por ejemplo, en Mateo 28, versículo 19, lo leemos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una contigüidad poniéndolo al lado de las otras personas de la Trinidad. También lo podemos encontrar en el primer concilio que se hizo en Jerusalén, cuando Santiago, dando instrucciones a la iglesia, dijo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. De esta manera estaba identificando al Espíritu con ideas y con pensamientos como de las personas de los apóstoles. Si el Espíritu Santo no fuera una persona que entiende, conoce, siente y demás características personales, entonces ¿cómo podría Él convencernos a nosotros de pecado? ¿De qué manera podría Él iluminar nuestra mente para entender la Biblia y de esa manera guiarnos a hacer la voluntad de Dios? Y ni qué decir de cómo Él nos fortalece en la oración, cómo nos guía, cómo nos instruye. Algo muy importante que nosotros no podemos pasar por alto, mis hermanos, es que al ser Él, el Espíritu Santo, una persona, nosotros con nuestras acciones podemos resistirlo, agraviarlo, despreciarlo en la misma manera como lo hizo el pueblo judío. Como iglesia del Señor, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una continua dependencia de Él. Una persona puede conocer muchas cosas de la Escritura, pero sin la influencia del Espíritu Santo, todo lo que sepa de la Escritura simplemente va a ser conocimiento, porque esta persona sabrá, sí, pero no vivirá. Es únicamente el Espíritu quien nos da la convicción y la fortaleza para tomar todo ese conocimiento adquirido y poder llevarlo a la práctica. Ahora bien, si una persona sabe mucho, pero su vida práctica es completamente nula, entonces es posible que esta persona esté viviendo su vida cristiana en sus propias fuerzas. Y eso lo va a llevar a cojear. Y es posible que termine saliéndose del camino. El siguiente punto que trata la respuesta dice que el Espíritu Santo es coeterno con el Padre y el Hijo. Pero, ¿en qué sentido es coeterno? O sea, ¿se refiere a que son iguales? Y si son iguales, entonces, ¿en qué sentido lo son? El Espíritu Santo es una persona. Es una persona que es distinto al Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre y tampoco es el Hijo. En Juan 15, versículo 26, el Señor hablando del Espíritu dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién envía el Espíritu Santo? El Señor Jesús. ¿De dónde procede el Espíritu? Según este texto, del Padre. ¿De las obras de quién va a testificar el Espíritu? De las obras del Hijo. Ahora, note una palabra que se usa en este versículo, enviaré. Y lo dice en futuro, enviaré. Y está así porque el Espíritu Santo es aquel cuya misión especial es aplicar los méritos salvadores de Cristo a la vida y corazón de los creyentes, como lo podemos encontrar en Romanos 8 y Gálatas 4, del versículo 4 al 6. Pero el Espíritu Santo no puede aplicar algo, aplicar estos méritos, si no hay méritos para aplicar. En consecuencia, a no ser que el Señor Jesucristo se fuera, como lo estaba explicando en esos momentos, el Espíritu no hubiera podido venir. Así que debemos tener presente que el don del Espíritu Santo es una recompensa por las obras de Cristo, como lo señala Hechos 2, versículo 33. Pero esta recompensa no se da hasta que se haya cumplido la misión por la cual ella se otorga. Por ello, el Espíritu Santo no puede ser enviado o no pudo haber sido enviado hasta que el Señor Jesús hubiera completado su tarea en la tierra. Pero también dice que el Espíritu es igual o consustancial al Padre y al Hijo, o sea que ellos tienen la misma naturaleza, comparten la misma sustancia, porque procede de ambos. Por eso nosotros podemos leer en la Escritura cuando lo llaman el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. A Él se le atribuye omnipotencia. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 1:2.
o en la providencia, en el Salmo 104, versículo 30, o en la concepción natural del Señor Jesucristo, o en la regeneración, como lo señala Efesios 2, versículo 1, pero también el Espíritu Santo es omnisciente, como lo indica Isaías cuando dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Esto está en Isaías 40, versículo 13. Y lo mismo enseña el apóstol Pablo a decir que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, como lo enseña en 1 Corintios 2, versículo 10. El Espíritu Santo también es omnipresente. Cuando el salmista, por ejemplo, pregunta de forma retórica en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y en el Nuevo Testamento, hablando de la omnipresencia, nosotros podemos darnos cuenta que Él mora en la vida de todos los creyentes. Si el Espíritu Santo no fuera igual en sustancia a las otras dos personas de la Trinidad, pues entonces no podría llevar a cabo su obra maravillosa en la creación, ni su obra de autoridad en la inspiración, ni su obra iluminadora en la mente del hombre, y menos aún podría superar la depravación que cada uno tenemos para poder llegar a regenerarnos. Si Él no fuera Dios mismo, la realidad es que no tendría el poder para soportarnos o obrar en nosotros la santificación. Para concluir esta última parte, la recuerdo que decía: el Espíritu Santo es verdadero y coeterno con el Padre y con el Hijo. Pero la respuesta continúa y dice, en segundo lugar, creo que Él también me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera, consolarme y estar conmigo para siempre. Esta respuesta tiene dos puntos que desarrollaré en el mismo orden en el que aparecen. Primero, creo que Él también me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera. Ahora, ¿en qué sentido nos hace participantes el Espíritu de los beneficios de Cristo? Para nosotros poder participar de algo, yo tengo que ser invitado a ese algo. Ahora, por esta razón, cualquiera que busque a Dios, lejos de los parámetros que el mismo Dios ha establecido para poder ser hallado, pues no lo va a poder encontrar. Es más, podemos decir que él está, o esa persona está en idolatría, porque es el Espíritu Santo quien hace apta a una persona para poder participar de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Obrando un milagro, porque se necesita un milagro para hacer que el hombre entienda a Dios. Si no es así, ni siquiera el hombre más docto podría hacer entender a alguien que tiene totalmente oscurecida por el pecado su comprensión. Se necesita un milagro para que la voluntad de alguien que ama hacer lo malo deje de hacerlo. Se necesita un milagro para que aquel que odia a Dios con todo su ser deje de hacerlo. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, el hombre está totalmente incapacitado, mi hermano, para ir a Dios y para hacer el bien. Y la Biblia lo declara muerto espiritualmente. Pero, ¿cómo trae vida el Espíritu Santo? ¿Cómo trae vida el Espíritu Santo? Yo debo decir que no lo sé. O sea, se desconoce su obrar, su operación en el alma de los hombres. Pero lo que sí sabemos es que para dicha operación en el alma de los hombres Él utiliza medios, siendo el más importante y por lo tanto el más eficaz la bendita palabra. Y cuando el Espíritu aplica la palabra en nuestras vidas, los resultados van a ser evidentes. Por lo tanto, la regeneración en la vida del creyente o en la vida de la persona a quien el Espíritu Santo viene, esa regeneración ocurre en un instante. No existe tal cosa como una regeneración poco a poco. Lo que sucede en esta regeneración es que el Espíritu obra en el espíritu del hombre. Él va hasta lo más profundo del hombre, donde él alberga todos sus malos pensamientos, sus adulterios, sus fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y allí, o sea, en la fuente de todo, lo cambia.
Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, porque en el caso de Lidia, que hace poco lo vimos, ¿qué hizo Dios con Lidia? La Escritura nos enseña que abrió su corazón para que ella estuviese atenta a la predicación del Evangelio. Ahora, ¿de qué manera o qué hizo Dios con nosotros? Abrió nuestro corazón para que nosotros pudiésemos estar atentos a la predicación del Evangelio. Para terminar esta sesión, dice, el Espíritu en la regeneración cambia nuestra disposición al pecado. O sea, Él no añade algo a nuestras vidas, Él cambia nuestras vidas, Él hace nuevas todas las cosas. ¿Qué nos enseña 2 Corintios 5, versículo 17? Un texto que usted se debe saber de memoria. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que es por medio de la regeneración hecha por el Espíritu que una persona puede disfrutar de los beneficios de Cristo. Y para que esto ocurra, se necesita fe. ¿Y qué se nos dice de la fe? Efesios 2, versículos 8, que es dada por parte del Señor. Nos enseña que la fe que necesitamos no es algo que brote de nosotros, no es algo que yo pueda comprar en alguna parte, no es algo que yo pueda canjear o alguna otra cosa, sino que es un regalo de Dios para nuestras vidas. Así que si hoy nosotros podemos decir que creemos, es sencillamente porque Dios ha obrado en nosotros primero para que nosotros pudiéramos llegar a hacerlo. La respuesta finaliza diciendo que el Espíritu obra consolándome y estando conmigo para siempre. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 16. Vamos a leer el versículo 6. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos acerca de su partida. Y el versículo 6 dice, antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. O sea, el Señor le habló de su partida a los discípulos. ¿Qué sucedió? Que esto trajo dolor y tristeza a sus vidas porque ellos no estaban entendiendo la verdadera naturaleza de esa partida. Entonces él en el versículo 7 inmediatamente lo deja claro y les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, los discípulos reconocieron, como debemos hacerlo nosotros también, que sin Dios no tenemos esperanza ni vida. Sin Dios nosotros estamos indefensos y muertos totalmente. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Trajo consuelo a la vida de ellos al entender la verdad de lo que el Señor les dijo. Y nosotros recibiremos consuelo en la misma medida que conozcamos esa verdad revelada. Escuche por favor algo que comenta Albert Moller al respecto. Dice, el ministerio del Espíritu que mora en nosotros restaura toda esperanza y nos asegura sobre el fundamento seguro de la fe, incluso cuando el enemigo nos ataca. No puede vencernos porque el Espíritu mora en nosotros. Cuando el Espíritu mora en nosotros, la presencia de Dios está entre nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo, por lo tanto, explica cómo la iglesia sobrevive y cómo el Evangelio se extiende hasta los confines de la tierra. El Espíritu que mora en nosotros explica cómo usted y yo podemos escuchar las palabras de la Biblia no como las palabras de un hombre, sino como la verdad revelada de parte de Dios. De hecho, dice Moller, la presencia del Espíritu en usted explica por qué tiene vida. Jesús prometió que el Espíritu sería una presencia permanente para siempre. Por lo tanto, el Espíritu no viene solo en épocas de dificultad. El Espíritu no huye de ti cuando luchas continuamente con el pecado. No, que su presencia en ti no depende de tu obediencia o de tu esfuerzo. Su presencia en ti se basa en la gracia y en el amor infinitos de Dios hacia nosotros. Dios sabe que sin el Espíritu pereceríamos. Por lo tanto, promete que el Espíritu morará íntimamente en nosotros para siempre, finaliza la cita de Moller. En una cultura que tiene un entendimiento subjetivo del Espíritu Santo, usted, mi hermano, y yo somos privilegiados. No es como muchos creen, que al abrazar las doctrinas reformadas, entonces los creyentes apagan el Espíritu, como escribió un hombre. Los reformados, dicen ellos, tienen mucha cabeza
y poco corazón. No le dan la importancia de vida a la persona del Espíritu Santo. Como ellos asocian el fuego con el Espíritu, entonces tienen la idea viene de que tiene que existir el revuelo, el desorden, que es lo que ellos llaman el fuego. Y cuando piensan en una iglesia reformada, entonces piensan en un culto de adoración frío y apagado. Lo que podemos decir a eso es que la realidad es que no nos conocen cómo son nuestros cultos de adoración. Aparte de eso, esto es irónico, porque fue precisamente la reforma protestante del siglo XVI lo que volvió a colocar de nuevo la doctrina del Espíritu Santo en el lugar que le correspondía en la teología. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo era innecesario, porque se tenían los sacramentos, fue reemplazado por los sacramentos, por ese sistema sacramental del catolicismo romano. Ahora, estos sacramentos eran entendidos como una especie de tubería, ¿sí?, a través de las cuales fluía la gracia de Dios, de manera que dentro del sistema de salvación de ellos, pues la obra del Espíritu Santo era innecesaria. Pero yo hace un momento dije que usted y yo éramos privilegiados. Y lo somos porque nadie se enamora de quien no conoce. Nadie ora sin saber a quién ora. Nadie sin conocer su condición y la gravedad de su pecado delante de Dios se acercará a Él jamás. Y algo que se hace en esta iglesia es estimular a los creyentes a conocer al Dios de las Escrituras, a estudiar su bendita palabra con el objetivo de que cuando usted se acerque a Él, lo pueda adorar de la manera correcta. No para que usted diga que sabe muchas cosas, sino para que todo lo que sabe lo aterrice en la adoración que usted presenta delante de Dios. Y de esa manera nosotros podamos decir que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento por el testimonio del Espíritu Santo a nuestras vidas.